tomando también en el ordenador. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Antonio. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Aquí compartiendo en este, bueno, bellísimo día por acá en México, que hace calor, no sé, allá en España cómo está el clima, pero bueno, acá hace bastante calor. Y bueno, muy contenta, Antonio, de compartir pues contigo y con todas las personas que nos escuchen ahorita o más tarde, pero bueno, de todos modos, estamos tratando de que, bueno, que esto se reparta, ¿no? Entre la mayor gente que se pueda para que ayudemos, bueno, a despertar este conocimiento. Bien, pues el- hoy vamos a hablar de algo sumamente importante, que es el primer paso. Cuéntanos un poco de qué vas a dedicarnos hoy en el día de hoy. Ajá, bueno, hoy planeaba yo hablar acerca de la materialización y de la sanación, que son dos cosas que por lo general queremos, son obviamente aspiraciones de nosotros y que cada deseo, Antonio, cada deseo que tenemos, cada persona, pues nos obliga, nos está obligando a crear, a conocernos más. Entonces, el deseo, el querer es una parte importante del ser humano porque nos está ayudando a estirarnos espiritualmente, a entendernos más. Si no tuviéramos deseos, si no tuviéramos esto dentro de nosotros que nos está ayudando a crecer, entonces pues no podríamos crecer, ¿no? El deseo es como esa liga que nos ayuda a estirarnos. Entonces, bueno, vamos a hablar de la sanación, que yo creo que mucha gente quisiera estar bien, quisiera estar sana, y vamos a hablar también, bueno, de cómo se materializa, ¿no? La sanación y cómo materializar, pues, cosas materiales, ¿no? Bueno, Dinero y sí, cosas, bueno, cosas así. Sí, dime, Antonio. ¿por por qué no estamos, cuáles son las causas por las cuales enfermamos o nos ponemos en peligro? Bueno, la causa principal es que nosotros, bueno, tenemos emociones que obviamente, bueno, a veces mucha gente pensamos que es la dieta, ¿no? Que son cosas que de alguna forma comemos, pero la dieta, digamos, es un factor externo. Cuando nosotros comemos, por ejemplo, una comida que está mal, puede ser que nos haga daño, pero ese daño a lo mejor no le hace daño a otra persona y nosotros decimos, ¿por qué? A mí me cayó mal en el estómago y hay otra persona que no le cae mal en el estómago. Entonces, la causa principal es el estrés, Antonio, el estrés que generamos por no, en este caso, poder digerir ciertas emociones, por no tener ciertos asuntos solucionados que nos van causando estrés y nos van quitando o nos van quitando la libertad de vivir felices y nos van friccionando por dentro, nos van causando ese estrés de vivir incompletos, de vivir insatisfechos, de vivir sin saber, ¿no? O sea, nosotros a veces pensamos que no sabemos, no podemos, no somos suficientes y todo ese estrés se queda en el cuerpo y llega un momento en que el cuerpo lo bota para afuera en forma de enfermedad. Entonces, esa sería una de las causas principales. El estrés es lo que nos enferma, ¿no? Que Bueno, sería... además, Ujú, siempre hemos dicho que la cultura china o la ayurvédica tienen un poco la posibilidad siempre de que ellos ya esto lo conocían hace miles de años, ¿no? Es decir, que las ujú, emociones más gestionadas redundan directamente siempre sobre un órgano del cuerpo. Cierto, ujú. ¿verdad? Sí, claro, claro. Y yo creo que todo el mundo hemos sentido una gran gama de emociones, ¿no? Emociones de todo tipo, miedo, enojo, tristeza y todas esas emociones que sentimos y que no sabemos cómo solucionar, nos causan el estrés principal, ¿no? En el cuerpo. Y el estrés no permite que absorbamos bien nutrientes. Por más que uno coma bien, Antonio, tú sabrás que a veces hay gente que tiene dietas muy buenas, hay gente que tiene dietas bastante estrictas, ¿no? Y de repente, bueno, resulta que uno está enfermo, ¿no? Por más que coma bien, por más que tome medicamento, y entonces viene la enfermedad. Entonces, bueno, sí, la emoción, digamos que es el punto clave, no solo para sanar, ¿no? Sino para empezar a materializar. Entonces, bueno, eso sería un contexto más general acerca del por qué nos enfermamos. Y ahora, bueno, en este video, en este audio, yo pensaba que nosotros entendamos la causa principal más profunda del cómo empezar a sanarnos, ¿no? Que eso Eso es sería. lo que te iba a decir, ¿no? Porque si nosotros somos responsables de nuestra enfermedad, de alguna manera, también podemos ser responsables de nuestra sanación, Así es, ¿correcto? así es, así es. Nosotros somos responsables de sanar y de todo lo que estamos creando en nuestra vida, ¿no? Entonces, ahora, una de las principales, bueno, yo ponía ahí por ahí un primer paso, ¿no? Para empezar a sanar el cuerpo. Sanar el cuerpo significa que tú no te sientes separado, Antonio, de la fuente principal
que es, en este caso, Dios. Ahora, como Dios es un contexto tan grande, porque bueno, yo le pregunto a las personas que no creen en Dios, ¿no? Y yo le digo, bueno, pues, ¿qué es Dios? Dios es una energía, es un potencial que, bueno, realmente es algo que lo contiene todo, que digamos que lo sabe todo, pero nosotros somos una parte de eso, nosotros somos el canal por donde eso se expresa. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a sanarnos? En el momento en que nos sentimos separados, Antonio, de una fuente principal, que es la fuente creadora, pues entonces vienen todos los problemas, porque nos sentimos separados y nos sentimos insatisfechos y nos sentimos que hay un ser superior. El famoso ser superior, entonces yo diría, bueno, entonces que nosotros somos un ser inferior, es decir, como que vivimos en una dualidad y la dualidad hace que caigamos en una fricción, y la fricción es cuando nosotros empezamos con las famosas polaridades, ¿no? Esto está bien, esto está mal, esto es incorrecto, esto es correcto, Señora, esto es bueno, ¿no? Y entonces, bueno, bueno, es que se me pone en la pantalla esto y ya, como que me dice, pero bueno, está perfecto. Entonces, bueno, hablábamos de esto de la separación. El ser superior, Antonio, bueno, no sé cómo lo entiende aquí, bueno, las personas que nos lleguen a escuchar, pero el ser superior es algo que nosotros ya somos y contenemos. Nosotros estamos como en esa floración de un ser divino, ¿no? Que es a lo que vamos, el florecer el potencial que nosotros tenemos creativo, el potencial de sanar, el potencial de darnos cualquier cosa que queremos. Ese sería uno de los primeros inconvenientes cuando queremos sanarnos, que sentimos que hay algo más allá, lejano, que está, digamos, de alguna forma esperando a que él determine o ella determine, como lo veamos, esta sanación, ¿no? Entonces, bueno, sería uno de los factores principales. Ajá. Ese ser superior de alguna manera, porque tenemos que recordarlo de alguna manera, que todos estamos unidos, ¿no? Es decir, que todos estamos unidos y que todo nuestro cuerpo es uno. Es decir, que no solo es la parte física, es la parte emocional, es la parte espiritual, es la parte, bueno, los cuatro ejes que componen el ser humano, ¿no? Entonces, todo está, digamos, unido. Nada, tiene que ser todo en armonía, es decir, porque si una de las piezas, si una de las patas de la mesa falla, pues la mesa se cae, ¿no? Y lo que hay se cae, ¿no? Así es, sí. Todos estamos unidos, Antonio, todos somos una misma cosa, pero expresada de diferentes formas, ¿no? Nuestra mente nos da esa diversidad. Y una de las cosas que nos hace diferentes es cómo procesamos las emociones, ¿no? Porque a lo mejor tú, Antonio, te enojas de cosas que finalmente tú dices, bueno, yo me enojo de esto, pero ¿por qué el de enfrente no se enoja por eso? ¿No? Y hay gente que digamos, tenemos una forma de procesar el enojo. Yo trabajo mucho con las personas a nivel del enojo, porque el enojo para mí es la emoción central, la emoción primordial, ¿no? De cómo nosotros podemos empezar a sanar. El enojo para mí es la clave de la sanación y del proceso creativo, el enojo, que ya lo habíamos en alguna plática medio comentado tú y yo, que hubiéramos llamado la plática como el enojo. El enojo es un gran maestro que nos está enseñando algo. El problema es cómo ver, cómo entender el enojo, cómo saber qué nos está diciendo el enojo. Entonces, ese es un punto que yo siempre llego con la persona cuando esté enfermita, sobre todo, y le digo, a ver, seguramente estás enojado con alguien en la vida. Y luego me dicen, no, yo no estoy enojado con nadie, pero los ves tensos y los ves con sus manos que a veces tienen artritis. Y entonces ellos como que muestran que no hay enojo. A veces el enojo se esconde. Antonio, se maquilla. Nosotros maquillamos las emociones muchas veces, maquillamos la frustración, el enojo. Pensamos que está mal enojarnos y entonces le damos mucho razonamiento, enfriamos la emoción, la enfriamos con el razonamiento. El enojo no, porque es negativo. No, porque si yo me enojo, entonces voy a causar caos allá afuera. Si yo me enojo, entonces me va a causar problemas, ¿no? Y tenemos tantos prejuicios respecto al enojo que entonces ese enojo, esa sensación de frustración, ¿sabes qué produce dentro? Te la ¿Mandé? quedas tú. Te la quedas tú, pero Se incorpora en ti. sí, claro, y te la quedas en forma de rechazo. O sea, el enojo, si tú lo observas, Antonio, tú te has enojado algunas veces, me supongo. Bastante. Y entonces, cuando tú te enojas, hay una sensación de rechazo, ¿no? ¿Sabes una cosa? Además, eso ahora te agradezco mucho la pregunta,
porque yo me he enojado sobre todo conmigo mismo, pero ahora hablaremos de eso. Ah, oye, está interesante porque a Sí, muchas personas que les pregunto, ¿con quién estás enojado en la vida? Me dicen, pues conmigo mismo, ¿no? Entonces, ahora, el enojo, sea contigo mismo, o sea con el vecino, o sea con alguien del pasado muy lejano, ese enojo te generó una sensación de rechazo que a veces está muy negada en tu cuerpo. Y la mente, Antonio, no reconoce si tú estás enojado con tu vecino, con el primo o con alguien del pasado. El enojo es presente mientras tú lo sientas y tú, ahora sí que tú te hechizas con el enojo porque tú te enojas y a ti te recae esa energía de rechazo. Yo le decía a algunas personas que me decían, yo estoy enojada con mi exmarido porque me fue infiel. Y entonces le digo, bueno, pero tu marido ya está ahí en Acapulco tomando una cerveza, tomando ahí, disfrutando de la vida, y tú estás aquí bien enojada. Y entonces, ¿a quién va a recaer el enojo? ¿En quién? Pues en uno mismo recae el sobre enojo. todo también, si me permites, quizá, que es porque él no sabe que tú estás enojada, es decir, con lo cual a él no le afecta y tú, sin embargo, estás viviendo. Así es. Tú estás bien enferma de la barriga y el otro está por allá disfrutando de la vida. Y entonces yo digo, bueno, el enojo es una energía que nos recae. Ahora, Antonio, yo te preguntaría, ya que abriste el tema, pues vamos a aprovechar. ¿Por qué tú te enojas contigo mismo? A ver, cuéntame, ¿por qué? Pues me enojo sobre, ¿sabes? Cuando una cosa no me, no me sale como debiera. Sobre Ajá, todo cuando una cosa no me sale como yo la tenía planificada. Es decir, ok, el, ok. yo siempre he sido bastante visceral, muy visceral. Es decir, la persona que tú estás viendo ahora no es la persona de hace 20 años, de 30 años. Qué bueno, y qué bueno, ¿eh? O sea, Qué bueno. entonces me suelo cabrear bastante, me suelo enfadar bastante, me suelo enojar bastante. Y sobre todo cuando alguien de alguna manera eh, 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 me hace un poco de menos, ¿no? Es decir, cuando yo intento hablar con alguien y ese alguien está un Muchas poco gracias, hijo. conmigo, eso me molesta mucho. Ajá. Entonces, tú te enojas cuando no se cumple algo que tú querías que se cumpliera, ¿no? Correcto. Entonces, Dale, ahora, dale, Mira, gracias, ese hijo. es espera un momento que hay alguien hablando, a ver si la consigo dar de baja. a ver, A ver, Eliseo está aquí. A ver, Eliseo. ajá, Eh, Eliseo, es que no consigo dar. Eh, ajá. Eliseo, si puedes, por favor, date. Eh, eh, ¿Apagar el micrófono? apaga el micro, por favor. Y también tú, Lulú, por favor. Es que no, ahora sí, yo he silenciado a eso. Ujú. Bien, y ya, Ok, ya, ya ajá. ahora Eliseo también, a ver si lo consigo. No, Eliseo no puedo. Bueno, vale. Sí que decías, por favor. Ok, entonces tú te enojas contigo mismo cuando algo no te funciona. Ahora, Antonio, es bien importante porque cuando algo no te funciona significa que eres muy crítico contigo. Y cuando uno se trata mal a uno mismo y es muy exigente con uno mismo, es que eso no está mal. Uno puede ser hasta perfeccionista. El problema es la autocrítica que te genera rechazo a ti mismo, porque tú podrías ser un gran perfeccionista, un perfeccionista amoroso, yo le llamo. El perfeccionista amoroso puede tener las más grandes expectativas en la realidad, pero ¿qué pasa? Que finalmente no genera un rechazo, porque es amoroso con el mismo, aunque falles, aunque las cosas no te salgan como son, digamos que tú te entiendes, te tratarías como se trata a un niño pequeño, ¿no? De decirle, oye, bueno, un niño pequeño uno lo trata de conducir con el mayor amor posible, ¿no? Ahora, ¿por qué te enojas tú, Antonio? Bueno, me enojo conmigo, pero a veces me supongo que te has enojado, Antonio, con alguien allá afuera, ¿no? Me supongo que te has enojado muchas veces, no sé, muchas veces nos hemos enojado con alguien allá afuera. Para mí ese es el primer impedimento porque no entendemos el enojo y entonces lo manipulamos tanto que se queda guardado y cuando estamos en una meditación de enfoque, por ejemplo, la meditación se queda y pasan tantos pensamientos por la cabeza que nos distraen y muchos de ellos tienen que ver con una situación de que no estamos contentos con nosotros, de que hay una insatisfacción dentro y entonces empezamos a generar estrés, distorsión, no estamos sintonizados. Ahora, yo te voy a decir, Antonio, tú que te has enojado con muchas personas, me supongo, con poquitas, espero que sean poquitas, pero bueno, tú que te has enojado, dime, Antonio, ¿qué es lo que más te ha enojado de una persona? ¿Qué es lo que más te ha frustrado o que recuerdes que has dicho, bueno, es que me enoja la deshonestidad, por ejemplo? Cuando Rubén no me invita a desayunar.
O sea, que no es amable contigo, que no es amable contigo, Rubén. Sí, Ajá. ya, bueno, Bueno, vale. ajá, ok. A ver, vamos a Es una suponer. pequeña broma, es una pequeña broma para que se ría un poco. Bueno, Ajá, entonces, fundamentalmente yo me enojo cuando una cosa, como te he dicho antes, no sale como yo debiera salir. Y también me enojo por estar enojado. ok. Ajá. Ahora, mira, ya no te escucho. Ahora, por no saber gestionar un poco la situación. Eso me da bastante cabreo. Pero eso es ahora, es decir, antes no, antes estaba enojado y estaba enojado. Pero ahora, cuando me enojo en un momento rápido y tal, el hecho de no saber gestionarlo y que me esté condicionando durante media hora y tal, eso me enoja mucho más. Ok, Duele. ok. Bueno, mira, vamos a hacer algo muy sencillo para las personas que nos ven y que realmente empiecen un trabajo consciente del enojo, ¿no? Tú empezaste diciendo, Antonio, que todos somos uno. Entonces vamos a hacer este trabajo porque para mí es la clave y a mí me encanta que las personas empiecen a resolverse ellas mismas y que sean independientes emocionales, que es el primer paso para adquirir una concentración profunda en una meditación. Entonces, el primer paso, Antonio, es que muchas personas niegan el enojo y dicen, bueno, ya me voy a olvidar, tengo mucho trabajo, y lo maquillan como hablábamos. El primer paso es reconocer que algo me está enojando, ¿no? Puede ser contigo mismo, pero muchas personas se enojan, no sé, con varias personas allá afuera. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú te enojas con alguien, vamos a suponer, Antonio, que tú te enojas con alguien que no es amable contigo, como me decías de Rubén, vamos a suponer que Rubén sea indiferente contigo y no te invite a desayunar, y entonces vamos a tomar como que eso es una realidad, y entonces nos enoja que sean indiferentes, vamos a suponer que sean indiferentes con nosotros. Ahora, ¿qué hago con eso? Lo primero que tengo que hacer es reconocer y decir, ok, me molestó que fuera indiferente. Segundo paso, lo que yo tendría que hacer es un desahogo consciente, porque muchas personas como que dicen, eso se me resbala, eso ya no es importante, no voy a pelear por tonterías. Bueno, es que eso no es un trabajo del enojo porque entonces lo evadimos. Lo que tenemos que hacer es decir, a ver, me enojó, ok, pongo a la persona frente a mí, la visualizo y observo hacia la persona frente a mí y digo, y imagino que yo me descargo con la persona, le digo sus cosas, le digo, ¿sabes qué? Me choca que seas indiferente, no me gusta que seas poco amable conmigo y empiezo yo a verbalizar. Todo lo que no le digo a la persona lo tengo que sacar del sistema, porque si me lo guardo, entonces es que empiezan los problemas de salud y los problemas de poca concentración y de ansiedad. Las personas que son muy ansiosas y todo están evadiendo una emoción, ¿no? Por lo general el enojo. Ahora, viene la clave aquí, Antonio. Una vez que tú ya te desahogaste, yo te diría, a ver, Antonio, ya te desahogaste bien. Dime en una palabra qué es lo que más te enojó, en una. Y tú me vas a decir, Antonio, bueno, me enojó. A ver, dime una palabra. En una palabra, ¿cómo resumirías que alguien te enoja? En una palabra. Bueno, me enojó que fuera indiferente. Me enojó que fuera irrespetuoso. Me enojó que fuera, no sé, poco amable. O me enojó que me gritara, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora, cuando tú ya tienes tu palabra, para mí, esta es la clave, Antonio, es la raíz más profunda encontrar esa palabra que te molestó. Y yo te diría, Antonio, ahora, si todo es tu reflejo en este planeta Tierra y todo nos está reflejando, yo te preguntaría, Antonio, ¿dónde tú eres igual a la persona que te hace enojar? Porque en México decimos, lo que me choca, me checa. Es decir, lo que me choca y me hace enojar, como que me checa, como si fuera un rompecabezas, ¿sí? Ahora, tú me vas a decir, Antonio, oye, pero yo no soy indiferente con los demás. Yo de verdad los trato bien. ¿Cómo es que me van a reflejar la indiferencia si yo de verdad me empeño en ser una persona amorosa, amable? Y yo te voy a decir dónde viene la clave. La clave viene en cuando Antonio dijera, sí, pero ¿dónde soy indiferente conmigo mismo? Es decir, donde yo pongo a todos antes que a mí mismo, donde yo me dejo al último por complacer a todo el mundo, donde yo quiero algo, pero soy indiferente a mi sentimiento, soy indiferente a mi querer y entonces primero estoy afuera y luego estoy adentro.
Y entonces va a llegar una persona que sea indiferente como yo lo soy conmigo para que me muestre ese reflejo tan profundo que es el enojo. Entonces, bueno, a ver, no sé, tú dime si quedó un poco claro o que nos diga la gente que nos ve si esto está claro o hay alguna pregunta porque para mí es muy importante. Realmente es que la persona que nos enoja son nuestros espejos, ¿no? Para que Así nosotros es. reconozcamos y sanemos aquello por lo que nos enoja. ¿Es correcto Así eso? es. Sí, claro, claro, son nuestros espejos, pero tú cuando te ves en el espejo, Antonio, tú no puedes cambiar la imagen del espejo. Primero cambias tú y luego cambia el espejo. Entonces tú dices, ¿cómo alguien me puede reflejar este patrón, algo tan feo? Mi hija me decía que eran los espejos siniestros, porque me dice, mamá, ¿cómo yo puedo ser tan fea como esa persona que, por ejemplo, que me hace bullying o me trata mal? Y yo le dije, hija, es que en algún momento tú te estás criticando a ti misma y lo que está pasando es que la persona te está reflejando un patrón que tú tienes para tratarte a ti misma. Es decir, que así como te tratas tú, te tratan los demás. Eso es algo que creo que no se nos debe de olvidar. Cada vez que alguien nos trata mal, Antonio, es porque tú te estás tratando así. Cada vez que alguien nos miente o no, nos es infiel, Antonio, ¿qué significaría eso? Significaría Que nosotros también lo somos. que tú eres infiel contigo, que tú lo eres pero contigo. Es decir, que a lo mejor dices que sí cuando quieres decir que no, que a lo mejor haces cosas que no quieres hacer. Es decir, esa es una infidelidad contigo mismo porque no estás siendo fiel y congruente con lo que tú eres, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, uno de los puntos claves para empezar este trabajo tan profundo del manejo de energía. Todo me refleja, todo lo que está allá afuera soy yo. Todo, absolutamente son facetas de mí mismo o de mí misma que me están mostrando un aspecto de mí en el cual tengo que trabajar. Y si yo no trabajo ahí, entonces, ¿qué pasa? Se me empieza a mí a hacer la frustración de que el otro tiene que cambiar. Y yo digo, bueno, el otro no tiene que cambiar. El otro puede ser como se le dé su gana, ¿no? Pero bueno, la que tiene que cambiar en este caso sería yo. Ajá. Pero bueno, Antonio, no sé cómo ves, ¿voy rápido No, o me vas bien, regreso? vas bien, vas igual, vas O me igual. regreso. Además, más o menos lo estás explicando de una manera muy sencilla, con lo cual todos lo entendemos, ¿verdad? Todos lo entendemos. Bueno, para las personas que se han incorporado por primera vez, he de deciros, a ver, porque se está metiendo, no sé por qué. A ver, ahora. Eh, quizá, Ajá, aquí estoy. no, es que no te veo. Se mete el uno, no sé por qué, y la verdad es que no entiendo por qué. A Ah, ver, a ver acá dónde estoy. está ahora. Ahora sí, vale. No, es que no sé por qué se mete el uno, esto nunca ha pasado. Se mete Lulu. Hola, Lulu. Hola, Lulu. Mira, otra vez se ha puesto aquí algo. Bueno, no Ah, pasa nada. Bueno, lo importante es que se te oiga. También que se te vea, ¿no? Pero que se te oiga es lo importante. ok. Oye, entonces, yo creo que esto es sumamente importante lo que estás comentando, porque de alguna manera puede hacer que cambie nuestro día a día, ¿no? Es decir, ese enojo, ese cabreo, ese malestar, ese enfado, hacemos que se aminore, ¿no? Que se baje mucho, ¿no? Que se baje mucho. Y el ejercicio de hacerlo visualizando a esa persona y diciendo todo aquello que quieres que no le has dicho por temor a tener cualquier mala conversación con él, muchas veces, como antes has dicho, no somos conscientes de que eso nos afecta a nosotros a nivel físico, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esa Y fórmula que tú dices es maravillosa, ¿verdad? sí, claro, porque mira, realmente la meditación se hace durante todo el día. Uno cree que la meditación empieza encerrándote. Y sí, digamos, es un aspecto de la meditación. Pero la meditación empieza cuando yo empiezo a entender en todos los momentos del día que yo soy todo lo que está afuera. Y cómo voy a transformar poco a poco lo que está afuera a medida que me lo muestran y yo soy consciente de eso. Entonces puedo empezar a transformarme yo. Una persona me decía, oye, ¿cómo puedo ver yo mi mente? Y yo le decía, yo no tengo que entrar a tu mente, con que observes tu realidad, te vas a dar cuenta de cómo está tu mente, porque la realidad te refleja exactamente lo que tú eres. Así como has pensado del dinero, así está el dinero, así como has pensado de las relaciones personales. Cada vez que tú piensas que no puedes, o que no eres digno, o que eres insuficiente, entonces eso estás reflejando en
el entorno. Y es bien importante que mantengamos estas antenas puestas en el día, porque entonces ya no estamos peleando con el de enfrente. ¿Con quién estaríamos peleando? Pues con uno mismo, ¿no? O sea, yo no peleo con el de enfrente, yo peleo conmigo misma. Yo no intento cambiar a Antonio, yo quiero cambiarme a mí a través de Antonio. No sé si me explico, ¿no? Entonces es como que todos estamos juntos. Uh-huh. Tú estás viendo en mí lo que tú tienes que cambiar, ¿no? Así es. Ajá. O también puedo que vea alguna cualidad. Digo, no solamente se ven cosas feas, ¿no? En el espejo se refleja todo, ¿no? Las cualidades y principalmente, bueno, si se refleja las partes débiles de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a hacer un cambio? Para empezar a meditar mejor, necesito entender que cuando yo estoy platicando con alguien y lo trato de convencer de algo, a quien estoy tratando de convencer es a mí mismo. ¿Cómo convenzo a un niño de la felicidad? A mi hijo, por ejemplo, de que tiene que ser feliz si yo no soy feliz. Y entonces, ¿cómo logro convencerlo? Bueno, cada vez que yo logro convencer a mi hijo de que sea feliz, por ejemplo, me estoy tratando de convencer a mí, estoy encontrando una ruta para que yo también avance por esa ruta. Porque entonces, si no, pues no, de alguna forma no intentaría llegar con mi hijo a la felicidad. Y lo más importante es que nos volvamos maestros, pero también discípulos de la vida. Es decir, yo aprendo de mi hijo, pero también, bueno, mi hijo es mi maestro, ¿no? O sea, que mi hijo es mi maestro y yo soy maestro de mi hijo. Y entonces estar en esta interacción nos ayuda a ir transformando la energía, ¿no? Y a ir trabajando con lo emocional, porque lo emocional es esa clave tan importante de empezar con los demás. No tengo que empezar conmigo porque yo soy los demás. Entonces empiezo con los demás, empiezo esta transformación de energía en mí, lo cual aumenta mi frecuencia porque mi energía ya no está dispersa allá afuera. Y entonces puedo empezar a trabajar conmigo, con mi centro. Y todo es de alguna forma consecuencia de la forma en cómo he venido pensando, Antonio. Ajá. Así que Oye, bueno. hay un comentario que me gustaría, por favor, porque es muy interesante lo que estoy diciendo Salomé. Dice, muy importante eso que nos estás contando. Pregunto, cuando tenemos una persona familiar que tiene una apariencia de enfermedad y yo tengo un sentimiento de tristeza, de desasosiego, ¿cómo puedo gestionarlo? Es decir, por lo que deduzco yo. Bueno, por, Claro. por lo que yo Sí, deduzco. Sí, bueno, sí, dime. Sí, sí, ¿cómo la puedes pregunta ayudar es, a Salomé? ajá. Bueno, lo que pasa es que muchas veces cuando tenemos un ser enfermo en la familia, nosotros hacemos tanta empatía con ese ser humano que, digamos, absorbemos ese dolor, absorbemos incluso su mal sentir, absorbemos el estrés de la persona y entonces me genera un sentimiento, pues sí, feo, por así decirlo, ¿no? Ese sentimiento de estar de alguna forma tan conectado a un ser humano y de quererlo, nos evita a veces el ver que ese ser humano no está mal. Lo que estamos haciendo es que estamos juzgando la enfermedad como algo malo, por eso nos sentimos mal, porque juzgamos la enfermedad como algo malo cuando la enfermedad es un camino espiritual. La fricción que nos genera la enfermedad nos estira a decir, a ver, ¿qué más puede ser? Si ya no me curó esta medicina, quiere decir que la solución no está en la medicina. La solución debe de estar en algo más allá que está fuera de mi comprensión. Pero a veces no todas las personas están abiertas a esto. Pero ¿qué pasa? Los que somos testigos de alguien que está enfermo, muchas veces somatizamos ese dolor porque juzgamos que eso está mal. Eso es lo que nos provoca dolor, que juzgamos, metemos el juicio de que está mal. Y no es que esté nada mal, en este planeta no hay nada mal. Yo siempre digo, no hay problemas, solo hay cosas que crear. Si tú te metes con el juicio de que hay un problema, estás creando más problema, estás creándote un sentimiento de frustración. Pero cuando dice, bueno, voy a crear salud, en lugar de pensar que está mal la enfermedad, entonces eso es lo lindo. Y tendríamos que respetar el libre albedrío del enfermo, porque a veces el enfermo no se deja curar. El enfermo a veces dice, no quiero tomar más medicina, no quiero saber de esas cosas de brujerías, ni de chamanes, ni de energía, porque eso no me gusta. Y tendríamos que respetar su camino y su libre albedrío, ¿no? Porque hay personas que necesitan padecer ciertas cosas en su vida para ir encontrándose con este ser divino, con este ser digamos, tan precioso que tenemos dentro, que somos nosotros mismos, pero que está en una potencia de florecimiento, ¿no? Entonces yo le recomendaría a esta persona que deje de juzgar que la enfermedad está mal. ¿Cómo me dijiste que se llama? Salomé, me Salomé. parece. Salomé, sí, que Salomé, deje de juzgar. sí, quizás. Cuando uno considera que la enfermedad es como una especie de crecimiento personal, cuando uno considera que la enfermedad es una manera
cambia muchísimo porque por lo general nos queremos quitar la enfermedad rápido de encima y queremos tomar rápido cosas, ir al doctor, no queremos estar enfermos. Y entonces empezamos a separarnos más de la finalidad de la enfermedad, que yo les digo, oye, la enfermedad te está empujando a algo magnífico, te está empujando a ser más amoroso contigo, te está empujando a abrir tu conciencia, a expandir ahora sí que tu inteligencia y tu poder curativo. Pero muchas veces vemos la enfermedad como que es algo malo, como te digo, Antonio, nos han enseñado eso, lo tenemos de generación tras generación. Y entonces, por ejemplo, cuando estamos enfermos creemos que realmente estamos mal y no. Yo digo, wow, es el camino tan interesante la enfermedad. Digamos, yo digo que es una bendición la enfermedad, porque a veces si no estamos enfermos no podríamos encontrar la luz que nos llevaría a experimentar otro tipo de realidad. Y entonces no tendríamos la forma, el empuje, ¿no? Que es esa fricción de la enfermedad. Bueno, yo he dado alguna conferencia, alguna ponencia, he dado precisamente hablando de esto, ¿no? Precisamente hablando de esto de la enfermedad, ¿no? Porque yo hablaba un poco de eso que tú estás diciendo, basado en experiencia propia, ¿no? Basado en experiencia propia. Que si me lo permites te mandaré el vídeo que hice, porque realmente es, bueno, o sea, eso me ha servido para confirmar de alguna manera lo que yo pensaba, ¿no? Es decir, el camino espiritual de la enfermedad es sumamente importante. Y Yes, cuando así. uno ya ve esa situación, digo, en mi aspecto personal, ¿no? En experiencia personal, cuando uno ve la trascendencia de la enfermedad y cómo afecta a sí mismo a nivel de crecimiento, baja por completo un poco la sensación de ahogo y de estrés con la misma. Es decir, te Así es. importa, bueno, evidentemente todos queremos estar bien, ¿verdad? Pero sí, bueno, es un poco, además yo he dicho, bueno, si esto yo lo elegí para vivir, yo elegí esta situación para mi experiencia, ¿de qué leche me estoy quejando? O por qué? Así es. Sí, así es. Y con toda la razón, Antonio. Y no solo pasa con la enfermedad, pasa cuando no tenemos dinero. Nos concentramos en la carencia, en la limitación y nos identificamos tanto con el problema, con la carencia, que eso nos roba toda la atención de que somos seres creadores. En lugar de pensar, bueno, no es un problema, más bien aquí hay algo que necesito crear. Cuando tú piensas más en lo que quieres crear y te enfocas, como hablamos la vez pasada, enfocarse es iluminar una realidad que quiero, pero si mi pensamiento está en el problema, ¿qué voy a iluminar? Problemas, Es el cuarto del problemas. problema, el cuarto del problema. Entonces, si yo me enfoco en que soy abundante, tu mente, ¿qué te va a decir, Antonio? No, pues no soy porque no hay nada sobre la mesa. No tengo, estoy vacío. ¿Cómo voy a pensar que sí soy si no lo soy? Que esa es una cosa que me preguntan a veces mucho. Y yo les digo, bueno, pero es que ¿en dónde empieza la realidad? En la cabeza. Lo que tú ves de carencia, lo que tú ves de limitación o de apariencia allá afuera, es consecuencia del pasado. Es decir, es como en la naranja. Ya está ahí la naranja y tú dices, bueno, sí, pero la naranja se sembró hace 2 años. Ese es el fruto de hace 2 años. Pero ¿qué pasa? Que si yo quiero crear ahora manzanas, yo diría, bueno, pues entonces el árbol de naranja si lo desatiendo y no lo riego y no le da sol, se va a secar. Y yo siembro el de manzanas. Es decir, ¿dónde está mi atención? ¿En qué fruto está la atención? Y es muy difícil a veces, Antonio, el árbol de la realidad nos sombrea mucho, porque nos sombrea con su carencia, con su limitación, con las noticias, los problemas, la sensación de tristeza, depresión. Todo eso nos identificamos tanto con ese árbol que pensamos que somos ese árbol, que somos esa carencia, que nosotros somos poco divinos, nos sentimos como que el ser superior está alejado ahí, no sé, a veces tenemos tantas ideas acerca de lo que es Dios, que eso nos aleja más y nos hace creer, nos hace seres resignados, limitados, pero también grises, porque nos hace mantenernos en realidades que no queremos, encerrados en un cuarto, que no queremos cuando tenemos infinidad de cuartos que iluminar con el enfoque, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como un respiro, decir, oye, yo no soy el problema, yo no soy la carencia, yo soy abundancia, que es lo que mucha gente dice. Le digo, ¿pero te la crees? O sea, ¿realmente crees que eres abundante? Y la gente, bueno, no tanto porque tengo 20 deudas que pagar y tengo, o sea, no tengo. Entonces, la mente nos sabotea con la realidad.
No, es que la realidad pesa, o sea, es que está allá afuera. ¿Cómo voy a decir que soy divino si tengo problemas familiares, si tengo problemas de gastritis? ¿Cómo es que un Dios puede tener tantos problemas o tantas carencias, ¿no? Y yo digo, bueno, pero es que eres tan divino que hasta creaste problemas. Eres tan divino que hasta creaste enfermedades, ¿no? O sea, Dios nos permite tantas cosas que hasta podemos crear problemas, enfermedades, y etcétera, etcétera. Entonces, esto sería un gran punto. Hoy, Dime, dime. hoy, hoy, hoy estaba viendo un vídeo de una persona que decía que tenía un amigo que decía que su amigo era famoso. Mm, Dice, yo soy famoso. Dice, a mí no me conoce nadie, pero yo voy por la calle y voy actuando como un famoso. ujú, Voy al cine, pues yo soy un famoso. Y veo cualquier cosa, pues soy famoso. Al final, ¿sabes qué? Soy muy famoso. No, no ujú, sé en qué, si en arquitectura, en cine, en teatro, no lo sé en qué. Pero al ujú, final él creó su realidad, ¿no? ujú. Así es, así es. Y sí, eso que dices, Antonio, si nosotros sacáramos una foto del cerebro, podríamos ver las redes neuronales que tenemos conectadas. Y Ah, de un 100% son un 7%. Ahora, en esa realidad vivimos todo el tiempo en ese cuarto, en ese cuarto. Y yo digo, a ver, ¿por qué no extendemos tantas redes neuronales que tenemos? Tantas vías. Es como tener un Ferrari, Antonio, y tú dices, bueno, tengo un carrazo, que es la mente, con el carrazo yo puedo ir a donde sea, pero no lo sé manejar. Entonces, pues estoy ahí en el Ferrari, pero pues el Ferrari apenas me lleva a la esquina porque pues apenas yo le puedo pisar el acelerador porque no sé cómo funciona el Ferrari, cómo yo puedo aprovechar esa gran máquina, por así decirlo, que es la mente. La mente me puede llevar a donde sea. Y es tan sencillo usar la mente como un Ferrari, porque tú no necesitas saber mucho de mecánica, tú no necesitas saber de las bujías, de la batería ni nada. Con que sepas prender el coche y acelerar y frenar, y bueno, y tener cuidado, precaución. Entonces, bueno, uno puede manejar la mente con algo muy básico que es empezar a accionar la energía emocional. Con que sepamos cómo prender la energía emocional y cómo darle cauce, entonces nosotros podemos empezar a usar la energía para crear lo que queramos. Y entonces dejamos la otra parte. Sí, dime. ¿qué es la energía emocional? Cuéntame, porque ese La energía emocional es todo lo que sentimos, el miedo, el enojo, la tristeza, pero todo eso está limitado. Imagínate, yo te digo, la felicidad es una emoción, pero tu felicidad puede ser del 4, Antonio, cuando tenemos la capacidad de sentir 10 de felicidad, pero estamos limitados a sentir 4, porque nuestro nivel de aceptación desde niños es así. Y mucha gente me dice, oye, tengo miedo a que ahora que empiezo a tener éxito y dinero y fama, como que venga algo y me lo quite. Tu nivel de aceptación, de felicidad, está así resumido. Y empezamos a tener miedos a ser exitosos, a crecer, porque el nivel de aceptación desde niños es pequeño. Y entonces la emoción tiene que ver con eso, Antonio. Vivimos en un cuarto muy limitado de las emociones. Vivimos en el cuarto del miedo, del enojo, de la tristeza, y etcétera, ¿no? Entonces se va haciendo algo que es una jaula, ¿no? Nos aprisiona cuando podríamos, te digo, expandir nuestra realidad y vivir en una mansión que es infinita y crear lo que queramos. Nosotros podemos crear, mira, yo te lo digo por experiencia, Antonio, una vez sabiendo lo emocional, tú puedes crear lo que sea de verdad. Yo he visto curaciones milagrosas, así, desde quitar un dolor de cabeza hasta el cáncer, que la gente dice que no se puede. Y claro, tú puedes ser un canal, pero ¿qué pasa? Si la gente sigue con el mismo patrón mental en su misma habitación, a lo mejor tú la llevas al cuarto y dura 3 días en el cuarto y dice, wow, se me quitó. Pero si regresa a sus patrones limitados de pensamiento, va a regresar el dolor, va a regresar la carencia, va a regresar la imposibilidad o la limitación, porque es la cabeza la que nos lleva allá. Yo te puedo conducir a ti y acompañar, pero no puedo estar todo el tiempo contigo para que tú vivas en ese cuarto todo el tiempo, en el cuarto de la salud. Tendrías que trabajar tú para entonces de veras salir de ese cuarto de limitación, ¿no? Y de dolor. Entonces eso sería algo interesante que la gente que esté enfermita sepa que tenemos que cambiar tanto a nivel actitud como a nivel neuronal. La actitud cambia las neuronas, ¿no? Todo el pensamiento es la magia, ¿no? y bueno, y sobre todo no sentirse enfermo, sentirse sano, hacer actividades de hacer. Yo recuerdo, hay un caso aquí bastante paradigmático de una chica que era médico, que es médico de medicina general y tal,
No entiendo mucho de eso, ¿no? Pero esta chica con meditación y con paseos y con una alimentación más o menos bien, sano, automáticamente. Y, Y qué ha de haber hecho ¿por qué? ella? ¿Eh? Ella lo que ha de haber hecho es en su meditación, lo único que realmente conectó es, se enfocó y concentró datos, la concentración de datos, es decir, estoy bien. Pero no solo se trata, Antonio, De de pensar, decirlo, sino de creerlo. no, ni de creerlo, Ah, ¿no? de saberlo. Ah, bien, Sé vale, vale. que estoy sana, porque yo puedo creer que afuera hay un elefante amarillo y alguien me hace creer que sí, y yo creo, pero hasta que no voy y veo el elefante amarillo y digo, ahora sé que hay un elefante amarillo allá afuera. El saber es una convicción absoluta. El creer es una conjetura, ¿no? Pero si yo sé que estoy sana y realmente hago creer a todo mi sistema que está sano, y hago creer a todo mi sistema, por ejemplo, que yo puedo hacer telepatía contigo y realmente hago creer a todo mi sistema que eso está sucediendo, eso sucederá en la realidad. Pero si te fijas, ya no es una conjetura, se trata de asumir una verdad. La verdad es lo que yo asumo como algo absoluto, es que estoy sana, esa es mi verdad. Lo sé. Yo sé que estoy sana, absolutamente estoy sana y entonces todo mi cuerpo así, se ordena, está bien, estamos sanos. Ok, es como que realmente entra esa energía absoluta y entonces se expande hacia afuera, ¿no? Que es algo magnífico sentirlo en una meditación, cuando tú haces esta conexión absoluta, ¿no? Del saber, que ese es Dios, ¿no? Bueno, Dios es el que sabe, el que es absoluto. Cuando tú encarnas a Dios en este Sí. plano material, estás siendo absoluto, eres el maestro, es el maestro, eres el sanador, eres el todo, ¿no? Puede ser el todo. Entonces, bueno, eso sería, me supongo que ella hizo algo así, la persona esta que sanó de cáncer. Y así, Antonio, así se crea toda la realidad. Toda la realidad se crea con un saber absoluto. Sé que voy a iluminar el cuarto donde estoy sana. Sé que ahorita una persona que no tenga dinero, por ejemplo, que es otro tema que se trata mucho, no tengo dinero, tengo muchos líos económicos. Bueno, sé que tengo todo resuelto. Todas mis finanzas están resueltas y lo dices con fuerza, con convicción. Si te concentraras una hora en esa convicción, la realidad empezaría a cambiar porque toda tu energía se acomoda en la realidad que estás sintiendo que es verdad. Pero ¿qué pasa? Que Antonio abre los ojos y de repente ve que no es cierto lo que acaba de decir, que está enfermo, que no tiene dinero, y entonces es cuando vuelve a jalar esa realidad ¿Me, a lo mismo, ¿no? me permites que haga un pequeño comentario? Sí, claro, claro. Gracias. Bueno, muchas veces cuando dices, yo sé que lo tengo todo, sé que lo tengo todo resuelto, cabe la posibilidad que a lo mejor la mente pues te diga que no es así, ¿no? Pero hay un Así tema es. muy importante. No pasa nada. A ver, corrígeme si me equivoco, ¿no? Eso es un poco mi creencia, ¿verdad? Igual estoy equivocado porque, bueno, yo no sé casi nada de nada. Pero entonces, quería decirte, yo lo tengo todo resuelto. La primera vez cabe la posibilidad que no te lo creas. Pero si sigues con el tiempo, al poco tiempo ya puedes empezar a creerlo. Es decir, Ah. yo estoy sano, sé que estoy sano, sé que estoy sano, pero decirlo no como un papagayo, no sé si conoces el término como un loro, ¿no? Estoy haciendo Ah, exacto. como un Yo loro, uso ¿verdad? mucho, Es ajá, como un yo loro. uso mucho eso que dices, Antonio. Ajá, Mira, yo manejo que esto es el libre albedrío, aquí. ajá, El sí. corazón es Dios. Entonces tú mándale tu decreto a Dios. Entonces aquí lo piensas, pero si solo lo piensas y no se lo das a Dios, el Dios es el sentirlo. Entonces cuando lo sientes es que le estás mandando ese libre albedrío a Dios en ti, ¿no? O a esa esencia divina. Cuando lo conectas pensamiento con emoción, entonces es que empieza la magia, porque entonces te olvidas de todo lo de afuera. Incluso se puede quitar el dolor en minutos si tú realmente piensas que está tu cuerpo perfectamente en paz, que está sano, y lo empiezas a conectar con el corazón, que digamos es el asiento divino o el asiento de Dios, entonces se va el dolor en pocos minutos. Bueno, claro, hasta en segundos se puede ir, depende de tu nivel de aceptación, ¿no? Y en ese momento se ve el dolor. ¿Por qué? Porque estás conectando libre albedrío, pensamiento
consentimiento, que es el Dios creador en ti, ¿no? Y entonces se hace la magia. Y ese ejercicio, yo lo sugiero que lo hagan a todas las personas que nos están escuchando, que nos escuchen más tarde, que hagan este ejercicio, conectar pensamiento con emoción o consentir aquí, consentirlo. Porque si yo digo, estoy en paz, mucha gente lo dice rápido, estoy en paz, pero a ver, dilo más despacio. Entre más despacio, más presente estás, ¿no? Como que estoy, en el momento lo estás decretando, ¿no? Y entonces se hace más la magia, ¿no? Se hace más el poder. Entonces, bueno, eso sería un punto importante acerca de no decirlo como loro. Por ejemplo, si tú dices soy paz y estoy en paz, eso aumenta la vibración. Sí, Soy claro. paz y estoy en paz. Bueno, si nada más lo piensas, no. Si nada más lo piensas, eres un loro, como tú lo dices. Pero si lo conectas, ¿qué es la paz? A ver, si empiezas a contemplar qué es la paz y empiezas a sentir qué significa tener paz, entonces todo tu sistema empieza a acoplarse a la paz y aumenta tu nivel de frecuencia, claro. Y entonces es cuando realmente, en ese momento hasta se te quita cualquier dolor. Yo invito a las personas que lo practiquen, ¿no? Que cuando tengan algún dolor, no luchen con el dolor, no se tomen una medicina, claro, si es posible esto, no se tomen medicina y simplemente se concentran en el pensamiento que quieren crear, ¿no? Estoy en paz con lo que pienso. Por ejemplo, si es un dolor de cabeza, estoy en paz con lo que pienso. Estoy en paz conmigo mismo, porque el dolor de cabeza es muchos pensamientos de crítica, ¿no? Entonces, bueno, si es en el estómago, estoy en paz con lo que asimilo en la vida, porque el estómago asimila. Estoy en paz con lo que asimilo. Si es la garganta, estoy en paz con mi expresión, pero sentir la palabra así, decirlo despacio, suave, que vaya uno sintiendo cómo se mueve la palabra en las piernas, en los brazos, que sientas cómo va haciendo esta energía su efecto en el cuerpo y en la realidad. Ajá. Ese sería un buen ejercicio. Bien, hay un tema, amigos, que quiero comentaros. Algunas personas se han incorporado al programa una vez que se ha iniciado. Entonces, quiero comentaros que este programa se está grabando, se podrá ver en su integridad en Zoom, perdón, en Zoom no, en Facebook se puede ver en su integridad y también se puede ver en el grupo de Telegram, que nosotros, de Antonio Te Responde, en el grupo de Telegram. Si alguien desea saber el que se incluya y tal, pues no hay ningún problema. Ahora pongo mi número telefónico, mi celular, mi número móvil, para si alguien lo desea, pues yo encantado de que se pueda incorporar. Para ver en su totalidad, y no solo para ver la totalidad de la conversación con Cristo, sino que también se pueda ver de nuevo los ejercicios que ha dicho, ¿no? Es decir, los comentarios que ha hecho, ¿no? Porque muchas veces con la intensidad que se habla, pues muchas veces algunos conceptos no quedan claros, ¿no? Y eso es lo suficientemente importante como para que se quede claro y se aprenda bien. ¿Ok? Ok. Vale. ¿Entendido? Bueno, me gustaría, amigos, que me dijerais un poco qué estáis pensando, un poco qué molestia tenéis o qué molestia tenéis para que quizá pueda hacer alguna demostración práctica de lo que está comentando, ¿verdad? Por ejemplo, voy a empezar yo. Yo tengo en el muslo, en el muslo derecho, en la parte interior, pues una pequeña molestia que me impide correr con normalidad. ¿Cómo lo podemos solucionar eso? Ok, bueno, lo primero es preguntar, pues, ¿para qué sirve el músculo? El músculo nos da fuerza, ¿no? Es fuerza. Y luego la pierna va hacia adelante. Ajá. Entonces, cuando uno de alguna forma tiene mucha prisa por avanzar o está tenso por el futuro o por dar algún paso importante, que son decisiones, entonces se puede tensar mucho el muslo, que da la fuerza, que da el avance, la pierna da el avance. Entonces, como es la pierna y te duele al correr, que es muy interesante, significa que a lo mejor tienes que bajar tu paso en la vida. No sé si se has acelerado, pero No, bueno, no, a veces somos... y, ¿Mandé? y además Ajá. déjame decirte que esto me surgió cuando una vez estaba empezando a correr. Es decir, una vez que estaba empezando a correr, que había quedado con un amigo a tomar café, entonces empecé a correr sin calentar y fue cuando me dio. O sea, además que lo pasé francamente mal, ¿no? Ujú. Entonces,
Ajá. Ahora, digamos, ese fue el factor externo, pero ese muslo ya debió haber sanado porque me supongo que fue hace tiempo. Ahora, ¿por qué no sana? ¿Por qué no sana alguna parte del cuerpo y se hace crónico? Porque mantenemos el patrón mental. Pero si tú le hablas al cuerpo, que ahora está mucho eso de decir, háblale a tus células. Bueno, si yo digo, si tú cierras tus ojos, Antonio, y dices, estoy en paz con mi camino, voy a mi paso, estoy en paz con mi propio paso en la vida. Y lo dices tranquilo, 15 minutos al día, así como cuando te tomas una pastilla, bueno, te tomas 15 minutos al día de estarte generando esa energía. Ese dolor se tiene que pasar porque entonces vas a relajar el músculo de forma natural. No sé si tomes algún medicamento, pero igual, aunque lo tomaras, el No, músculo se relaja y dejarías de tomar cualquier medicina. ¿Por qué? Porque entonces tú le hablas a las células y dices, estoy en paz con mi camino, con el futuro, no sé, podría ser que también podrías como que sentir algo acerca del futuro. Entonces, es hablarle a la función que tiene la pierna, que es avanzar. Estoy en paz con mi avance en la vida. Me siento en paz con los pasos o las decisiones que doy, ¿no? Que ajá, es el camino. Y entonces, o estoy en paz con el camino en mi vida. ajá. Cada vez que tú lo dices despacio, con tus ojos cerrados, y le dices a tu pierna, a ver, ¿cómo se sienten mis piernas cuando estoy en paz con mi camino? ¿Cómo se siente? Y entonces tratas de sentir cómo se siente estar en paz con tus piernas, con tu camino. Entonces, toda esa contemplación te ayuda a que el músculo automáticamente se relaje. Así te digo, así he visto cómo ocurren sanaciones, ¿no? Sanaciones de momento, porque entonces la gente se mete tanto a la meditación que empieza el momento de la sanación, que es muy interesante, ¿no? Muy interesante cuando se hace rápido, cuando se hace rápido en segundos. Acabo de tener un escalofrío. Lo he sentido como propio, ¿verdad? Ahora, imagínate que una persona pues, tiene una molestia en la mano derecha o en la mano izquierda, ¿no? Por poner un ejemplo. Pues la mano es para coger, ¿no? Para abrazar, ¿no? Es decir, ¿cuál sería en este caso el ejemplo que tenía que decir, la oración o la meditación que tenía que hacer? A ver, ¿cuál tú crees, Antonio? ¿Qué No, 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 tendría que no, decir? sí, no, es un ejemplo porque he visto que nadie después se ha animado a decirlo, ¿no? Entonces yo pongo este ejemplo. Y por ahí conozco algunos que tendrían que poder decir algo, ¿eh? Por ahí conozco, vi algunos que tenían, Sí, pero pero bueno, bueno, por quizás eso, no sepan cómo usar la computadora aún, pero bueno, por eso, luego tengo personitas que están aprendiendo, pero no importa, mira, podemos trabajar con la mano. También conozco por ahí una personita que anda por ahí que tiene tos, ¿no? Ahora, la tos, la mano, es lo mismo, ¿no? Cuando tú dices, por ejemplo, la mano agarra, ¿no? Pero también suelta. Entonces a veces no queremos soltar algo en la vida y estamos aferrados a algo, ¿no? O también quiere decir que nos dio culpa tomar algo en la vida, o nos dio culpa soltar algo, o también que estamos empujando a alguien que no avanza. Y entonces yo ya me hice responsable de estar empujando o de darle la mano a cada rato a alguien que pues no la quiere, ¿no? O sea, como que nos ignora. Bueno, pueden ser muchas cosas, pero la afirmación o el decreto tendría que ser, estoy en paz con lo que doy y con lo que tomo en la vida, ¿no? Que es la mano. Y entonces me concentro en mi mano y siento que mi mano se relaja. Estoy en paz con lo que doy y con lo que tomo en la vida, ¿ok? Que eso sería interesante empezar a practicarlo pues con cualquier parte del cuerpo. bueno, gracias, Gloria. Nos dice Gloria, muy interesante lo que acaba de decir, ¿qué podría hacer para la tos? Has recogido el guante, Gloria, has recogido el guante. Dice, me quedo de la gripa. ¿Gripa qué es? Gripe, no, por lo que estoy viendo, ¿no? Gripe es como un catarro, es un Ajá, catarro con, sí, gripe. con ciertos Ok, síntomas. entonces, la tos, ¿qué pasa con la tos? La tos es, ¿qué pasa cuando tú no dices algo y te lo quedas aquí guardado? Que se ¿No? queda Se queda aquí. Entonces, bueno, eso ya es muy sabido por muchas personas, y muchas personas saben que se queda atorada aquí la energía, porque no hablamos, no pedimos lo que necesitamos. ¿Sabes qué? Necesito que me ayudes, necesito que me apoyes. O también puede ser enojo. ¿Sabes que no hablo? Porque voy a causar caos, porque voy a hacer sentir mal a alguien. Entonces, no hablo. ¿Y qué pasa? Se queda aquí. Luego viene la tos que libera esa energía, ¿no? O la carraspera, cuando alguien hace, esa carraspera es que hoy como que me quedé algo en la garganta atorado. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la afirmación ahí? Estoy en paz con mi expresión en la vida. Mi expresión
¿sí? Estoy en paz con lo que hablo. Mi forma de pedir es amorosa, pero es transparente. También la gente que a veces como que es hipócrita en un sentido de que dice cosas que no siente. Ay, sí, me caes muy bien, ¿no? Pero en el fondo lo quiero ahorcar, ¿no? Entonces, bueno, todo eso a veces uno lo trae aquí guardadito. Y entonces, bueno, el hablar de forma transparente, el ser sinceros, el decir las cosas con amor, abre este conducto energético que es la garganta y me libera. Y mucha gente me dice, oye, no, pero es que hace frío, es el clima. Y yo les digo, bueno, sí, ese es el factor externo y lo recuerdo y lo repito. Pero ¿por qué te dio a ti tos y no al vecino? Quiere decir que tú traes una disposición aquí a generar un bloqueo de energía y entonces se bloquea la expresión, el habla, ¿no? Entonces, la persona que está aquí con la tos, pues tendría que trabajar con, puedo expresarme de forma amorosa, estoy en paz con lo que digo, ¿no? Con lo que expreso. Entonces, bueno, ese sería para la persona que puso de la tos, que creo que aquí la vi en algún Sí, lado. Gloria. Ajá, Gloria. Gracias, Ajá, Gloria. ajá. Gracias, maestra. Gracias, Gloria. Bueno, pues ya son las 21:26. Ajá. A Bueno, mí me gustaría, bueno, me gustaría, Antonio, mencionar algunas cosas que son importantes, digamos, para ir cerrando el programa. Me gustaría que la gente hiciera conciencia primero de que no existe una separación tal entre lo que yo soy y ese poder divino que le llamamos como queramos, ¿no? Es el poder creador, la fuente, bueno, hay muchas formas de llamarlo. Entre más separada me siento de eso, menos obviamente voy a poder enfocarme bien en la vida porque voy a sentir que depende de algo lejos, de algo externo. Y cada vez que yo hago un decreto, por ejemplo, cada vez que yo digo, yo soy, cada vez que yo digo, yo estoy en paz conmigo, cada vez que yo hablo de yo, no es porque uno sea egoísta, porque uno va a decir, bueno, pues es que como que, como que yo primero, y efectivamente tendríamos que pensar porque un poco el egoísmo mucha gente lo critica, pero una forma de empezar con uno, Antonio, siempre es empezando por uno. Toda la naturaleza empieza por la semilla. Tú ves la naturaleza, o sea, la naturaleza empieza por hacer florecer una semilla. Yo tengo que hacer florecer mi poder para poder ayudar a los demás. A veces ayudando me ayudo, pero si yo empiezo floreciendo mi propio poder y haciendo estos decretos conscientes, voy a empezar a ver resultados. Yo les invito a que lo practiquen en casa, diario, mínimo 15 minutos, pero que realmente apaguen la luz, prendan su velita para que apaguen la realidad de afuera y realmente se conecten y se concentren en el decreto y que sea algo consciente y determinante para que entonces podamos transmitir eso al cuerpo. La clave está en transmitir el pensamiento al cuerpo. Esa es una clave que me gustaría que las personas hasta lo apunten. Transmitir el pensamiento al cuerpo. ¿Cómo se hace? Con el sentimiento. Conectar pensamiento con sentimiento y entonces empieza a transmitir al cuerpo y a la realidad. Si no lo siento, si nada más lo pienso, no hay conexión. No hay conexión. Entonces eso sería algo como para tener un resumen de lo que fue esta plática, ¿no? bueno, La gran conexión. ¿Mandé? además lo que te he dicho antes, no sé si recuerdas, que como me has dicho algo y sentí un escalofrío, es decir, el Ah, cuerpo ha reflejado de alguna manera lo que me has dicho, el sentido de lo que me has dicho, y el cuerpo lo ha reconocido como tal. Es así es. Así es, claro. Y qué bueno que podemos hacer esa conexión. Y bueno, sí, Antonio, te invito a que tú lo practiques para que luego que nos volvamos a ver, me des tu testimonio y me digas, oye, realmente me funcionó para mi sí, pierna, sí, sí, ¿no? sí, ¿No? sí, Mi sí, muslo se ha curado, mi muslo está perfecto. sí, porque además es que tenemos, es que somos, soy unos pequeños inconscientes sabiendo las herramientas que tenemos tan poderosas y no siempre se ponen en práctica, ¿verdad? Yo diría que somos unos divinos inconscientes, porque somos divinos, somos grandiosos, pero somos inconscientes de que somos divinos. Entonces, tendríamos que hacer más conciencia de que nosotros somos ese ser tan hermoso y tan divino que tanto, bueno, tanto buscamos allá afuera, ¿no? O adentro también, pero como que a veces no lo encontramos mucho, ¿verdad? Entonces, vamos a estar como que presentes en este decreto. Y bueno, ya me contarás tú si lograste trabajar con Sí, ese muslo. además en el siguiente programa lo comentamos, ya diremos el día. Bueno, a mí solo me queda reconocer una cosa que es agradecer de nuevo a Rubén
a Rubén Reina, excelso profesor de música y buen amigo, bueno, pues que nos haya presentado, ¿no? Que lo haya presentado a ti, ¿no? Eso es, gracias Rubén de nuevo. Rubén. No me canso nunca de decirlo. Que gracias a los dos, que vamos, que para mí es un placer que os hayáis conocido y que estéis transmitiendo también a la gente, y que nada, enhorabuena porque ha estado genial, otra vez. Es el segundo programa y a ver si hay un tercero. Bueno, Rubén, es que somos muy buenos, ¿qué quieres que te diga? Ya te digo, pero aún así no te voy a invitar a desayunar más, ya, que lo sepas. Porque te he criticado, ¿no? Bueno, Claro. chicas, un abrazo grandísimo a todos, gracias. Bien, gracias a todos. Gracias. Bueno, insisto, para las personas que se han incorporado más tarde, pueden ver la plática, pueden ver la conversación, pueden ver la charla en Facebook, en el muro de Antonio Salazar, lo pueden ver directamente, o también en Telegram, sin ningún tipo de problema. Te lo pasaré por mail, quizá, para que sí lo puedas tener un tipo de... Un abrazo muy grande para todos. Un apapacho. Muchas gracias a todos y gracias a ti, Antonio, de nuevo, y a Rubén y a todos los que nos acompañaron en esta hermosísima tarde y noche. Muchas gracias y nos vemos pronto, Antonio. Chao, adiós, adiós. Hasta luego. Chao a todos.